formamos, por favor, primero el volumen del rostro. En el volumen del rostro, muchachos, lo que más destaca es la barbilla, o bueno, la papada, ¿no? La barbilla, la papada, con mucho volumen. Así que en este ejemplo, dejen el espacio suficiente. El tamaño del cuerpo, la proporción general del cuerpo va a ser a ojo, ¿sí? Quiero que lo calculen a ojo. No lo vamos a medir. No, ninguno lo vamos a medir. De hecho, a ojo vamos a intentar hacer las características tanto de personajes gordos, flacos, altos, chaparros, en una definición general para poder adaptar incluso cualquiera de los personajes. Ese no lo vamos a adaptar todavía, ahorita les voy a decir cuál vamos a adaptar. Una vez que ya tenemos esta parte, colocamos la mitad del rostro, aquí en esta posición, la mitad del rostro, pero, bueno, la línea de los ojos también, pero le damos volumen en la barbilla. Recuerden que cuando es un personaje normal, tampoco no se aburren de repente de hacer personajes normales siempre, desde que siempre iguales, ¿no? Que si los variamos un poquito, va a ir un poco detallada la cara, Katia. No va a ser demasiado. Nos vamos a enfocar más en el cuerpo, ¿sí? La cara va a ir un poquito detallada nada más. Eh, la barbilla, muchachos, de un personaje normal o un personaje promedio, no gordo, no flaco, la barbilla estaría más o menos en esta posición, ¿sí? De acuerdo a la perspectiva del personaje. Pero en este caso lo que pronuncia mucho el personaje o el aspecto es toda la papadilla, que es la que se convierte ahora en la barbilla principal. Entonces, de aquí como cuando hacemos el volumen hacia arriba en el volumen del cabello, aquí también se genera un volumen en la papada, en la barba. Entonces, aquí se coloca una media luna. Bueno, no es una media luna, es más deforme. Aquí la papada. Pensando en que es la papada, ¿no? No traten de verlo de diferente manera, de que, es que como que no siento que sea parte de una anatomía natural. Pues no, porque pues está gordo, ¿no? Está el personaje. Incluso lo que nos puede ayudar un poquito es limpiar con el borrador para unir el círculo de la cabeza con la papada. Miren, esta parte lo que nos puede ayudar un poquito es esto, ¿sí? Unirlo. Se va a ver como barba, pero pues no le vamos a poner pelo. De hecho, me gustó más este personaje femenino porque no tiene detalle de barba, de bigote, porque también a muchos se confunden de que si hacemos un personaje con papada, en lugar de papada se puede ver como barba, algo así como esto tal vez. Se confunde un poquito, aunque tenga papada, pero si se trata de un hombre, dices, no, pues es barba, ¿no? El vello facial, pero no, aquí necesitamos comprender esta parte de la barbilla, la papada, ¿no? Le damos un poquito de volumen aquí en esta zona de la barbilla, ahora sí, la bolita aquí. También esto es parte que nos va a ayudar a diferenciar. No se alcanza a ver la oreja y por lo tanto también el volumen del cabello, muchachos, es corto. Si quieren destacar la papada, la barbilla, si quieren destacarla, el volumen del cabello es menor. Por lo tanto, la media luna hacia arriba y hacia atrás del cabello tiene que ser más pequeño que la papada. Hay un personaje muy bonito, miren, este me dio mucha risa. Bueno, es que hay muchos. Hasta está bien tierno, ¿no? ¿A poco no te dan ganas cuando hace frío, ¿no? De curucarte encima de él. Bueno, y así hay muchos, ¿no? Hay muchos, muchísimos personajes que, pues características, si te fijas aquí, los cachetes, la papada, los ojos cerraditos incluso, hacen que el personaje se vea más gordo. Hay una versión muy bonita de Batman, mira. Esa está padrísima, la de Batman, Batman gordo. Hagan cuenta de Ben Affleck. Hagan de cuenta Ben Affleck. El último Batman. Sí, el Ben Affleck estaba gordo. Kung Fu Panda, le puedo de Kung Fu Panda también. Hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, la manera de cómo hacerlo, pues vamos a intentar hacer esto, por favor.
El volumen del cabello, aquí le vamos a colocar, por favor, desde la raíz, el cabellito o las líneas del cabello para poder enmarcar la frente. Toda esta partecita, solamente el inicio. Si quieren dibujar el gato gordo, también lo pueden hacer. El gatillo también, ¿verdad? Está bien padre esa versión de los superhéroes gordos. Colocamos el volumen del cabello hacia la derecha. Y aquí, repito, tiene que ser plano, tiene que ser sin tanto volumen para que pueda destacar precisamente la papada, la gordura del personaje. Tiempo de Mulan, muy bien. Hay muchísimo, ¿no? De hecho, al inicio también, bueno, en la película de Los Increíbles, ¿se acuerdan de Mister Increíble? Que al inicio de la película está así como que muy fortachón, ¿no? Y luego pasa el tiempo, se casa, tiene hijos y se pone así todo gordillo. Y luego otra vez empieza a ser ejercicio, pero, o sea, varía muchísimo la anatomía. Colocamos, por favor, nos vamos hacia el cuerpo. Ahorita vamos a dar detalle un poquito hacia la cara, pero nos vamos hacia el cuerpo. Aquí desaparece el cuello. ¿Estamos de acuerdo? Desaparece el cuello. Por lo tanto, aquí podemos limpiar nuevamente en esta parte. Hacer que se vea más la barbilla. Así como un granito, ¿no? Hasta parece un grano la barbilla dentro de toda la papada. Y aquí el diseño de la papada. Desaparece el cuello, únicamente aquí alargamos un poquito o extendemos un poco la línea y colocamos, por favor, parte del cuerpo que lo principal es la panza. La panza redonda es lo que le va a dar la anatomía principal al personaje, así como vimos el ejemplo en los que les mostré. Hay otro, de hecho, hay un flash también, está bien padre también. El flash así en una patinetilla. Todo gordillo, pues no puede correr, pues mejor se sube a un carrito, ¿no? Hay muchísimos, observen la barbilla, la papadilla, se desaparece un poco el cuello también. Entonces, pero lo principal aquí es la panza. Por lo tanto, colocamos, si observamos en el zipper, al centro de la ropa, en el pecho, el gato con botas gordillo. Uy, ¿se acuerdan de esa versión del gato con botas cuando sale todo gordo? Está padrísimo ese también. Colocamos el centro, una línea central aquí por debajo del cuello, hacia la panza. Ignoramos todo excepto la panza. Lo primero que vamos a destacar aquí, una vez colocando la línea del centro, es dibujar todo el volumen de la pancita. Repito, y este personaje no necesariamente es nada más para la Capitana Marvel, es para muchísimo, ya vimos algunos ejemplos. ¿Qué tan grande, qué tan chico, qué tan volumen le quieres dar a la panza? Pues, de ustedes depende. Si lo quieren exagerar mucho más, pues adelante lo pueden hacer. Les digo, no importa el volumen o la proporción del personaje, siempre y cuando hagamos de manera correcta la pose. Le pueden dar un volumen así grandote como este. Parece calabaza, ¿no? Y todo grandote, grandote. Pero bueno, la panza es lo principal. Es lo que se sobrepone por la parte del el pecho, la cadera, todo, en cualquiera de los personajes. Entonces, una vez colocando ya el volumen de la panza y el centro del pecho, aquí completamos nada más hacia atrás, hacia el cuello más bien, para la parte del pecho. Aquí en esta parte del pecho vamos a intentar darle volumen también. El volumen es como una dona. Si lo vemos en 3D, si lo pensamos en 3D, es como una dona, muchachos. Una dona que si fuera transparente, miren, cubriría esta partecita de acá atrás. ¿Sí? Esta donita. Como una dona, como un salvavidas en la parte superior. Sí, pero primero la panza, después la donita. Y en esa posición sería una formación en 3D. Colocamos el busto, que para hombre, mujer se marca muchísimo también.
En cualquiera de los personajes se va a marcar mucho. Ahí es donde se acumula más la grasa, cuando es un personaje muy gordo. En cualquiera, si vemos todos los ejemplos, también miren, Batman, por ejemplo, también se marca mucho el busto. En Flash también se marca mucho el busto. Más cuadradillo, ¿no? Pero de todas maneras, pues con mucho volumen. En el personaje que parece un bebé grandote, también se marca mucho el busto. En cualquiera, siendo un personaje, es lo que más destaca. Primero la panza, después el pecho y las piernas, por supuesto, también muy anchas. Aquí colocamos del brazo izquierdo, el hombro ya se puede adaptar en esta posición. Desde el hombro hasta la muñeca tienen que ser los trazos ovalados, circulares, gorditos, con volumen. Aquí colocamos el hombro. Intenten imaginar que es pues todo el aspecto de una anatomía natural, pero agrandada y en óvalos o en círculos, muy cortita tal vez también. Del hombro al codo se hace este pequeño volumen, marcando, digamos, como si fuera el músculo del bíceps. Aquí marcamos un poquito el lateral del codo. Y del antebrazo hacia la muñeca también se marcaría más el ovalito, aunque vamos a dibujar un poquito ahorita el guante. Pero son partes más anchas, cortitas. ¿Qué tan anchas? Pueden ser más anchas, pueden ser todavía más gordos, más circulares o ovalados los trazos. Aquí en la parte del puño lo formamos también el puño para que se destaque, muchachos, para que se pueda destacar la gordura del brazo. Las manos son chiquitas. Normalmente, pues si se han dado cuenta, los pies y las manos son los que siempre se mantienen en una anatomía normal. No hay mucha gordura. Bueno, aunque sí la hay, si te acercas a ver una mano gordita, pues sí se ve, ¿no? Pero no es tan exagerado como un brazo muy gordo o si te fijas la cara también, la cabeza de arriba se mantiene más normal y lo que crece es la papada, la barbilla, ¿sí? Y eso es lo que le da volumen, pero mientras tanto las manos y los pies se mantienen más normales. Colocamos aquí la formita del puño y hacemos la figurita del dedo pulgar aquí en esta posición. Dedo pulgar, el dedo índice estaría dobladito por aquí, el dedo medio se alcanzaría a ver un poquito nada más. ¿De acuerdo? Únicamente hasta esa parte del perfil. Muy bien, ahora para el brazo derecho, aquí se oculta el hombro detrás del pecho. Se alcanzaría a ver cualquier cosita del hombro por detrás del pecho. Y un poquito el bíceps por aquí al frente. El antebrazo hacia la muñeca se asoma un poquito, cortito hacia la muñeca. Y en esta posición dibujamos el cuadrito para la mano, la manita cerrada. Primero un pequeño recuadro, después aplicamos el dedo pulgar, aquí en esta posición, y los cuatro dedos se verían únicamente desde el nudillo, aquí la montañita del nudillo, con dos falanges únicamente, dos falanges. Si quieres hacer así, los deditos gorditos también son ovalados, un poquito ovalados. Dibujamos un tanto directo. La formación es muy similar para todos, se va a ir construyendo totalmente con ovalitos, con líneas curvas. Y aquí cubrimos hasta el guantecito en el antebrazo.
Muy bien, manos pequeñas para destacar la gordura en el resto del cuerpo. Son manos pequeñas, la parte superior de la cabeza también es pequeña, los pies son pequeños, o bueno, pequeños a comparación de todo el cuerpo. Es una anatomía normal. Lo único que aumenta el volumen, pues es todo lo demás. Bien, todo donde se acumula la grasa, principalmente donde se acumula la grasa. Y es lo que crece nada más. Ahora, para la parte de la pierna, aquí vamos a intentar hacer primero, muchachos, una esfera desde la panza hasta la parte de la cadera. Aquí voy a aumentar un poquito el volumen haciéndolo más, o bueno, más circular u ovalado hacia la cadera, hacia la parte trasera. Esto es una extensión. Lo primero que dibujamos aquí fue la panza y aquí hacemos una extensión hacia la cadera por detrás y damos un poquito más de volumen, todavía más se va a dar volumen. Y aquí lo principal es la pierna que va hacia arriba, la rodillita. Y para marcar la rodillita, primero tenemos que definir el cintillo rojo que abraza aquí la pancita y se convierte en una esfera, va a parecer una esfera Pokémon. Aquí cubrimos, bien, aquí tiene el brochecito, el logotipo de la Pepsi, ¿no? También. Ah, de hecho, el logotipo de la Pepsi, muchachos, es un mensaje subliminal de una persona gorda. ¿Sí lo sabían? El nuevo logotipo de la Pepsi, miren. Es un mensaje subliminal de una persona de talla gorda. Logo Pepsi gordo. Este de aquí. Es un pequeño mensaje subliminal de el logotipo. Es de la talla, el nuevo logotipo de la Pepsi. Sí lo sabían. O sea, es subliminal. Lo subliminal normalmente no te lo dicen de manera directa. Lo subliminal es para quienes lo interpretan de cierta manera. Es esto. Pero, o sea, es algo muy similar a lo que estamos haciendo. De hecho, se parece al logotipo de la Pepsi. A ver, les digo porque pues a mí me gusta mucho el tema de los logotipos. Bueno, yo en algún momento, bueno, yo soy diseñador gráfico de profesión y estudié toda esa parte y cuando vimos esa parte de los logotipos y qué significaba, de que ahora te quedas así con el ojo cuadrado de que, órale, no sabía qué significaba tanto, pero sí tiene mensajes subliminales. Antes el logotipo de la Pepsi era este, por ejemplo, y ahora ese otro pues ya resulta un poquito más lógico, ¿no? De su producto. Pero bueno, me acordé del logotipo de la Pepsi el gordillo. Voy a limpiar un poquito las partes del boceto entre el listoncito y dar un poco la textura de la tela. Eso independientemente, muchachos, de que te lo tenga o no la cintilla, se puede completar para diferenciar tanto la panza como la cadera. Entonces, siempre lo colocamos de esa manera. Aunque no tenga el cintillo y sea otro personaje, se puede hacer como un cilindro. Dice, yo siempre veo una sonrisa, dice Dorena. Que qué padre que lo veas así, ¿no? Como una sonrisita. O como el de Amazon, ese sí es una sonrisita. Bueno, aquí en la parte de la rodilla, debajo del cintillo, voy a limpiar un poquito esta parte del círculo de la panza para que no se me pierda. En esta zona nada más. Y podemos completar desde la rodilla, que es esta al frente. Y hacia la pierna, hacia la cadera más bien, aquí pues va un ovalito más pronunciado, ¿no? Todo este óvalo para la pierna. No hay una anatomía natural o normalita de los músculos, por ejemplo. Lo que desaparecen también pues, son los músculos, a diferencia de un personaje flaco, que en un personaje flaco realista
ahí sí pudiera verse más los músculos, digamos, el músculo de flaqueza, ¿no? Pues se chupa la piel, se deshidrata el cuerpo y pues se marcan los músculos. Aquí no, aquí es todo el volumen, engrandece en cada parte del cuerpo. Pierna, rodilla. Ahora, de la rodilla hacia el tobillo podemos colocar primero una línea del boceto de esqueleto hacia el tobillo. Aquí el tobillo lo podemos formar con un ovalito horizontal para darle la anchura. Y bueno, el chamorro desde la rodilla hacia el tobillo, aquí hay otro volumen en óvalo. Y aquí sí podemos dibujar la botita para darle mayor definición. Sería más cómodo el trazo. Y ya del chamorro hacia el tobillo, puedo limpiar un poquito las líneas al centro para que se note más esta construcción por enfrente, esa partecita. Y el piecito, como les comentaba, al igual que las manos o la parte superior de la cabeza donde no hay tanta concentración de grasa, ahí eso se mantiene más natural. La patita, o bueno, el piecito, perdón, la patita. El piecito tiene una forma en la punta tiene un rombito y el zapatito en la punta es más o menos una parte de un rombo que pues se une al tobillo. Bien, ahora ya para terminar, la piernita de abajo, de la cadera hacia la rodilla, pues es un óvalo largo. Bueno, no es largo, perdón, es redondito, corto, y la rodilla aproximadamente llega a la punta del otro pie en esta colocación. De la rodilla hacia el tobillo se marca primero el chamorro y cortito dos líneas hacia el tobillito. El tobillo lo marcamos con un circulito y después viene el piecito de perfil. Este lo podemos dibujar directo. Creo que lo hice muy largo. Voy a cortarlo un poquitito más. El piecito un tanto pequeño, muchachos, para que destaque más el volumen de la pierna. Muy bien, dudas hasta aquí. Ah, el listoncito. Bueno, ahorita es que como vamos a delinear un poquito y vamos a detallar tantito también aparte, podemos hacerlo en un boceto muy simple y ahorita nos regresamos a marcarlo muy bien. El listoncito aquí que va hacia la derecha. Elvis, cuando terminen hasta este punto, por favor, vamos a delinear un poquitín. Le voy a quitar el gatillo, le voy a nada más dejar el cabello como parte del boceto. Acuérdense que el cabello se dibuja por mechoncitos, de preferencia por pares. Hasta ahí. Elvis, por favor, cuando terminen hasta aquí. Al momento del delineado, únicamente vamos a preocuparnos por parte del diseño del traje, un poquito en el detalle en el rostro, pero lo principal es de manera general la versión total de la ropa para poder dar un detallito, a menos de que lo quieran hacer como este, así todo desnudillo. Y la boquita del ombligo, ya viste, parece una boquita, a menos de que lo quieran hacer así, ¿no? Dice, la mayoría de las personas gordas no son muy altas, es correcto, o bueno, al menos no se ven altas. La característica, y ahorita lo vamos a ver de las personas altas, muchachos, son el largo de las piernas.
Es el, digamos, el pequeño secreto. Y a la Capitana Marvel quiero hacerla más alta, que se vea gordilla, pero más alta. No se agranda el tallo de la cadera hacia el cuello, no, se agranda las piernas. Si quiero que esto se vea más alto, la piernita estaría tal vez a esta altura. Ahí se vería un personaje gordo alto, ¿sí? Pero el secreto es nada más las piernas, no de la cadera hacia el cuello, eso se mantiene igual, ¿correcto? Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Sí, pero la característica para poder hacer un personaje alto es únicamente agrandar las piernas. Vamos a darle un poquito de detalle desde la parte superior. No importa que se vea como una caricatura, lo que quiero nada más es que hagan un concepto de personaje. El concepto de personaje es es un sketch bien definido. Dice, pero es más difícil por el sobrepeso, no crecen tanto, es correcto. Aunque hay personajes que son que primero fueron altos y después se engordaron. Ahí es donde sí se ve mucho la diferencia. Colocamos un poquito el diseño de la cejita. Repito, no importa que salga como caricatura, lo que me interesa más es nada más dar un poco de detalle, pero que el concepto sea principalmente en el cuerpo. Incluso, miren, le puedo poner así los ojitos más caricaturescos. Lo que también quiero que hagan ustedes es que propongan, muchachos, no se basen siempre en lo que ven. Aquí la naricita respingada con los dos orificios de la fosa, algo como la naricita de Steven Universe. Same para la naricita de Steven Universe, que son dos rayitas nada más en los orificios. Y aquí la parte de la boquita, si haces una boca incluso también más pequeña, se ve más cachetona. Ahí está el labiecito en la parte superior primero. El labiecito de abajo lo sombreo nada más un poco. Lo voy a nada más a simplificar, no tiene que ser tan elaborado todo tampoco luz y sombra y detalles y de todo, no, nada más un detalle muy sencillito aquí en la parte del rostro. Lo que sí me conviene un poquito es colocar tal vez un poco de sombra, delineando el marco del cabellito del lado izquierdo. Aquí pueden presionar un poquito más y sombrear para esferizar. Eso es lo que sí nos puede convenir mucho para poder destacar un personaje gordo. Esferizar. Incluso los ojitos, muchachos, también cuando el cachete se agranda mucho, los ojitos se achican aquí con esta linecita. El pomulillo así todo gordillo. Sombreamos del lado izquierdo para esferizar un poco el personaje. Darle un poco de volumen a la papadita, a la barbilla. Eso es mucho y lo van a necesitar en algún momento para crear personajes. Si te gusta la parte de creación de personajes, es practicar diferente. No hagas siempre los mismos, muchachos. No hagan siempre la misma complexión o posición genérica de una persona, un humano, un diseño de un personaje siempre igual, ¿no? A veces, como les decía al inicio, a veces nos aburrimos un poquito de hacer siempre los superhéroes así, de que siempre la misma complexión y la proporción promedio o ideal, ¿no? Voy a colocar un pequeño línea de sombra aquí en la parte más oscurita. Y aquí en el cabello, pues nada más un par de linecitas para texturizar y aumentar un poco la elaboración del cabellito.
como es un cabello claro, no hay necesidad de hacerlo muy, muy relleno. Colocamos todo el borde. El diseñito del traje, aquí la estrellita es como una estrellita, ¿no? Aquí en el centro del pecho. Colocamos la estrellita, el diseño del traje. Algo sencillo, muchachos. No, no, nada más es para poder estudiar la forma del cuerpo y ver por dónde caen esas curvitas. Y en esta posición, en la zona del zipper, también una pequeña línea doble y al centro, la sombra debajo del pecho para esferizar también en la pancita y unos detalles de arruguitas. Esferizando también, si te fijas, las líneas no son totalmente rectas, son curvas adaptadas a al volumen del cuerpo. Aquí en el costado delineamos un poquito para unir la espalda alta con el lateral del cuerpo y podemos sombrear también un poco. Sombra sencilla, sin tanto detalle. El detalle va a ser mínimo para nada más observar de manera más clara el diseño del personaje. Bracito, aquí unimos hacia el guantecito. Aquí, de hecho, ya también vamos a poder definir el guante desde el antebrazo. La manita esa no tiene, ya la habíamos definido un poquito en los dedos. Aquí solo un poco de definición en el guantecito, algunas líneas de arruguitas. Por debajo del brazo, del bíceps y del hombro, un poquito de sombra también. Repito, puede ser más caricaturesco, más sencillo. Santa Claus, ándale, también está gordillo. O bueno, de hecho, fíjense, el último, el Santa Claus que sí me gustó mucho y que no lo hicieron tan gordo, y aparte que la película está muy bonita. Ya vieron la de, bueno, me imagino que sí, la de Klaus. Sí, ¿no? La de Klaus, la versión animada de una historia diferente. De hecho, me gustó muchísimo porque no es la típica historia de Santa Claus, ¿no? Y la magia. Como que sí te explican un poquito más digerible la forma en que funcionó la historia de Santa Claus, de que todo derivó de un cartero y bueno, que de hecho uno de los principales era el cartero, ¿no? Pero que pues no le tomó mucha importancia que no le dieran tanto el crédito a él, pero sabía que él había hecho eso. Y el diseño del personaje de Klaus es grande y fuerte. Más que gordo, es grande y fuerte, o sea, está muy robusto. Y va pasando el tiempo, de hecho, al final de la película, como que pasa un poquito el tiempo, se hace más anciano y ya se pone así más gordillo. Pero es un personaje grande y fuerte. No es tanto el tradicional Santa Claus gordo de la Coca-Cola, ¿se acuerdan? Sí sabían que Santa Claus fue creado por la Coca-Cola. Conocen la Coca-Cola. La Coca-Cola diseñó el primer personaje de Santa Claus, muchachos. Tararán.
Por eso Santa Claus es tan famoso, gracias a la Coca-Cola. ¿Por qué crees que es rojo con blanco? Por la Coca-Cola. ¿Por qué crees que está gordo? Porque fue diabético por la Coca-Cola. La obesidad de la Coca-Cola, ¿no? Pero bueno, no, no, es en serio. El diseño del Santa Claus fue diseñado por la Coca-Cola. De los primeros comerciales que hubo fue de ese señor. Y después ya muchos lo adaptaron. Colocamos el diseñito del listoncito en la pancita y la pierna hacia la izquierda. Damos textura también de las arruguitas. Un poco de sombra del lado izquierdo. Y entre las piernas también hay mucho volumen de arruguita. Observen la posición de las arruguitas que esferizan totalmente el cuerpo. Esferizan, generamos la sombrita hacia la piernita aquí de la derecha, la que va hacia abajo. También aquí juegan mucho con los detalles de las arruguitas para esferizar el personaje. Y en este me faltó el diseño de la bota. Dice, como el santo del origen de los guardianes también. Hay diferentes. Bueno, de hecho, vamos a hablar de eso en la última clase, de hecho. La última clase, el 19 de diciembre, tenemos diferentes personajes de Santa Claus. Que esa clase va a estar muy interesante para ver cuántas versiones hay de Santa Claus. Que ya, muchachos, hay que entrar en espíritu navideño. Ya pusieron su pin, ahora sí. Todavía no. He perdido una botita o algo ahí para ver si Santa Claus va a llegar o no. Si te portaste bien. O bueno, no, aquí no aplica si te portaste bien. Aquí aplica si dibujaste bien. Si dibujaste bien todo el año, te va a llegar un regalo. Pero si dibujaste feo, no, pues no, no, no esperes un regalito. Colocamos un poquito de detalle de la bota. Va a haber un par de ilustraciones de Navidad, sí, en las próximas clases. Sí va a haber un par de ilustraciones navideñas. Y una creo que va a ser de acuarela o algo así. No recuerdo. Bien, Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor, ponen ahí en el chat para poder pasar al siguiente. Mientras, déjenme busco la siguiente imagen. Que vamos a tener ahora un pequeño contraste de personajes. Y déjenme ver cuál es. Muy bien, gracias Diana, Diego, Elvis, los demás cuando terminen hasta aquí, por favor. Intenten, como les decía al inicio, intenten practicar diferentes complexiones en los personajes, no siempre se vayan con los típicos, superhéroes que a veces están ya muy, muy repetidos. Hay muchísimos otros personajes. Uno de los que a mí me gustan mucho, por ejemplo, es Po de Kung Fu Panda. El diseñito está bien bonito del pandita. Pero bueno, para el siguiente personaje, muchachos, vamos a intentar hacer un personaje flaco.
un personaje flaco a contraste o a diferencia de de la Capitana Marvel, versión Fat, vamos a intentar hacer un personaje, no sé cuántos de ustedes recuerden esta película. Uy, es viejísima la película, pero me imagino que sí la reconocen. ¿Se acuerdan de este personaje, muchachos? Un villano. A mí me caía muy bien este villano. En la película de La princesa y el sapo, ¿sí lo recuerdan? Fíjate que no me acuerdo cómo se llamaba el villano. Ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba la princesa. Solamente me acuerdo del diseño de los personajes. Digo que soy muy malo, tengo memoria de piojo. Pero al menos sí me sé la película. En este personaje, muchachos, la diferencia ahora está en todo la flaqueza del personaje. Para la creación, el hombre sombra, gracias, el hombre sombra es correcto la película de La princesa y el sapo. Está bien bonita esa película. La princesa se llama Tiana, ándale, gracias, Joana. La princesa Tiana y el hombre sombra. Sí, está padrísimo. Bueno, a mí me cae muy bien ese villano. Vamos a realizar este, por favor. Si observan, es muy, muy, muy delgado. La característica del personaje no es, a diferencia del personaje gordo, no hay volumen. Solamente son muchísimas líneas paralelas generando una flaqueza, pero marcando un poquito las articulaciones. No sé cuántos de ustedes estuvieron un día en la clase de manos donde marcamos o diferenciamos la mano normalita, la mano gorda, la mano flaca. Si recuerdan un poquito, bien, aquí se los pongo nada más tantito porque este sí es un poco importante. Cuando diseñamos una mano, vamos por el dedo pulgar, cuatro nudillos. Para dedos normalitos pueden ser formados por recuadros y dedos normalitos. Dedos gordos se hacen con óvalos, como lo hicimos en este. ¿Sí? Los ovalitos en los dedos. En cada falange es óvalo, óvalos. Y para dedos flacos, no me van aquí al momento de delinear, se hace esto, ¿no? Para dedos gordos. Dedos normales en los recuadritos. Y para los dedos flacos, se hace, bueno, primero marcamos el boceto de esqueleto y se marca más la articulación. Los circulitos van aquí. Para cuando se diseña el personaje, esta flaqueza se marca en las articulaciones. Parece dedos de tamarindo. Los dedos de E.T., los dedos de Don Ramón, de personajes flacos. Pero se marca la articulación. Si por ejemplo, si agarran su dedo y estiran un poquito la piel por en medio, lo que más se va a pronunciar pues es la articulación donde está, hay movimiento. Eso es cuando un dedito flaco está muy, muy, muy delgadito. Se marca la articulación, no hay tanto volumen y es algo muy similar. Si observan la rodilla del personaje, el codo y los deditos también son dedos flacos. Observen el dedo pulgar. Es que ahorita lo vamos a hacer, pero quiero darle aquí un poquito de zoom para que lo vean antes de hacerlo y que conozcan más la característica. Observen el dedo pulgar, flaqueza y se marca la articulación. Y todos los demás, bueno, aunque hay nada más dos falanges, pero se marca la articulación, a diferencia del dedo gordo que es más ovalado. ¿De acuerdo? Vamos a intentar hacer este. Si lo quieren hacer, repito, en toda la hoja, en media hoja, mínimo en media hoja, máximo en la hoja completa, como guste. Círculo principal de la cabeza. Y aquí en la cabeza, muchachos, a diferencia del personaje gordo, en el diseño anatómico del rostro se pronuncia muchísimo también. Se chupa la piel, se quita toda la grasita y se marca el pómulo, se marca el mentón y se eliminan todas esas curvas hacia afuera. Entonces, círculo principal,
Y si se trata de un personaje pues más malvadillo, pues se ven triangulares las formas. Observa la posición de la línea del centro del rostro, que tiene esta ligera S. Una vez que marcas esa S, esa curvita para la mitad del rostro, diseñamos la barbilla. Repito, eso te va a servir mucho para creación de personajes, para conceptualizar el diseño del personaje. Mejilla del lado derecho, mejilla del lado izquierdo, o más bien el pómulo, perdón, el pómulo. En piquitos, en triangulitos. Los labios también se marcan muchísimo. Yo prefiero, la verdad, estar más gordillo, ¿no? Así como estoy más cachetón para que no se me vean las trompas. Fíjense, mi mamá dice que de chiquito estaba bien orejón, todavía, ¿verdad? Pero como ya estoy más gordillo, ya no se me ven las orejas tan grandes. Pues ya, cuando estaba más flaco, no, hombre, se me veían las orejotas. Estoy bien orejón. Entonces, quién sabe, a lo mejor era porque mi mamá me regañaba mucho, me estiraba mucho las orejas. Línea de los ojos, entonces no, mejor prefiero estar cachetón para que no se me vean tanto las orejas. Ándale como los zombies. De hecho, bueno, de hecho, miren, aquí les voy a mostrar un diseñito de un zombie. No se vayan a asustar. Uy, flaco, flaco, flaco. Se marca pues todo. De hecho, una vez utilizamos este en un personaje. Pero se marca mucho el diseño. Hay diferentes. De hecho, este me gustó mucho del rostro, miren. Este en la parte del rostro, como característica también de personaje flaco, observa que los pómulos son los que se marcan y se chupa el cachete. La barbilla o el mentón se pronuncia demasiado también. En este de abajo también, todo el mentón sin cachete, más lineal, muy parecido a este. Separamos, hacemos una línea de separación entre los ojos y aquí damos un poquito de detalle nada más también. En la ceja, o bueno, más bien no, sí es la ceja y pestaña es la misma. Incluso hasta los ojos, a diferencia del personaje gordo, en un personaje gordo los ojos se achican y en un personaje flaco los ojos se hacen grandes. Voy a simplificar. La naricita pues también puede ser más afilada. Ya no es de bolita como un personaje gordo. Aquí marcamos una V en la punta de la nariz, fosa izquierda, fosa derecha. Lo que también se marca mucho cuando es un personaje flaco son la cuenca del ojo, muchachos, la ojera, la hendidura alrededor del ojito o el volumen de la piel más marcado en la ojerita. Y aquí le dibujamos el labiecito superior. Les digo también los personajes cuando están muy flacos, pues se disminuye el volumen del cachete y se marca mucho la trompa, ¿no? La trompa, los labios, la boca. Un poquito diseñamos el bigote. También se ven más dientones. Dentadura. Está impar el diseño porque no hay dibujo de dientes como tal, es la dentadura. El labio de abajo y la barbilla pronunciada. Son características básicas para aplicar en cualquier otro diseño. Aquí el pómulo se marca pero hacia abajo. La sonrisa en un personaje flaco se arruga más toda la piel, ¿no? Si se han dado cuenta cuando un personaje está muy flaco, se arruga muchísimo la piel, sonríen y ¡ay! Se arruga todo. Y en un personaje gordo, ¿no? Sonríen y se apachurran los ojos, de abajo para arriba.
Orejita del lado derecho, también en un triangulito, tipo oreja de elfo. Ahorita colocamos el sombrerito, vámonos con el cuello. En un personaje flaco, pues se nota mucho más el cuello. Aquí por la posición se alcanza a ver un poco nada más, pero a diferencia del personaje gordo, ese sí tiene cuello, ¿no? En el personaje gordo la papada cubre todo el cuello. Colocamos el cuellito. Aquí me voy a alejar para dibujar todo el resto del cuerpo. Si lo quieren hacer no tan largo, pues también lo pueden hacer no tan grande, muchachos. Nada más un diseño del personaje. Centro del rostro, perdón, centro del pecho desde el cuello hacia el ombligo. Se ve el ombligo. No me he dado cuenta que se le veía el ombligo. Y aquí la cadera, muchachos, si se trata de un personaje flaco, se reduce también el volumen de la cadera. Y al menos en este se genera un pequeño cilindro y por debajo con la cintura muy delgada. Si se trata de un hombre, fíjense muy bien, muchachos, cuando se trata de un hombre, hay un trapecio con la parte superior más ancha. Esto quiero marcarlo de una vez. Si lo quieren anotar bien. Cuando se trata de un hombre, los hombros son más anchos, la cadera es angosta y se forma esta figura, tratándose de un hombre. Y hablando del personaje flaco también, porque es donde más se marca. Si se trata de una mujer, el trapecio es al revés. Los hombros son más reducidos y la cadera es más ancha. Es lógico, ¿no? La cadera en una mujer es más ancha y en un hombre no. Y la espalda, los hombros, la anchura de un hombre es más ancha y de una mujer no. Los hombros son más reducidos. Para que lo contemplen también en cualquier otro diseño, el trapecio es al revés. El de una mujer es hacia abajo la anchura para la cadera y el del hombre hacia arriba la anchura para los hombros. ¿De acuerdo? Hablando de la cadera hacia los hombros. Y en este caso, como se trata de un personaje masculino, colocamos el ancho de los hombros y de aquí colocamos de una vez el bracito. Primero el de la derecha, por favor. Círculo para el hombro, de hecho que ni siquiera es el volumen de su hombro, es el volumen del traje. La hombrera, el volumen del trajecito. Aquí colocamos el circulito donde inicia y en ese sí nos conviene absolutamente dibujar primero el boceto de esqueleto, que el boceto de esqueleto es líneas y puntitos. La línea del hombro al codo, puntito donde está la articulación y del codo a la muñeca. Y la mano grande. Para que el brazo se vea más flaco, las manos tienen que verse un poquito más grandes de lo normal. O bueno, grandes a comparación del resto del cuerpo. Voy a eliminar un poquito la línea de el pecho. Este me va a estorbar. Generamos el volumen de la mano. Para la mano hay otro trapecio aquí en la palma, pegadito a la muñeca. ¿Sí? Esta posición del trapecio para la parte externa de la palma. Y hacia los dedos se muestra la primera falange con otro recuadrito en esta perspectiva, que se pudiera completar el dedo meñique. Muy bien. Ahorita lo detallamos. Primero vamos a colocar el volumen del brazo, por favor. El boceto de esqueleto nos ayuda a posicionar y como en este ejemplo es algo muy similar como les comenté antes, como el diseño de los dedos.
Primero se coloca el boceto de esqueleto para la posición y después se forra. Del hombro al codo hacemos este volumen, pero con como en los deditos. Se chupa aquí el músculo, se hace hacia adentro la curvita y se marca más la articulación, que en este caso es el codo. Del codo a la muñeca hay un pequeño volumen de antebrazo, aquí, pero un óvalo largo, largo, largo y estilizado. Hacia la muñeca, como en un dedo también. Ay, de hecho, la manguita está corta, ¿no? Le queda chiquito. Le queda corto el traje, por eso se le ve el ombligo también. Ahora, para el diseño de la mano, colocamos primero las articulaciones, repito, es lo que más se diseña, lo que más se pronuncia. Nudillos, dos, tres y el cuarto por detrás. Sí, primero lo que va al frente y después lo que va hacia atrás. Dibujamos un tanto directo marcando el nudillo. Marcamos la segunda falange y la punta de nada más tiene dos falanges, pero para el caso el diseño es el mismo. Segundo dedito con el nudillo marcado, bien marcado. Dedo medio y dedo índice. La articulación bien marcadita, por favor. Como tal, un dedo de E.T., el extraterrestre. Y mandamos hacia la muñeca. Y listo. Vamos a dibujar el sombrero antes de que se nos pase. El sombrerito. Pegadito aquí a la frente. Damos la faldita del sombrero como un óvalo horizontal, un platillo volador. Una latita o una parte cilíndrica aquí como una lata de atún. Ah, mira, se le ve el sombrero bonito así. Y a toda la altura de la copa, placa también, con las curvas hacia adentro. Y a diferencia del personaje gordo, esta va con curvas hacia adentro. Voy a colocar un poquito de sombra ya para dejarlo listo. Si le quieren dibujar la calaverita, bien. Y si no, así lo podemos dejar. El bracito que va hacia arriba. No se alcanza a ver mucho el hombro, pero lo colocamos aquí nada más con la figura de la solapa del traje. Aquí se ve más la solapea del trajecito. Y vamos a dibujar de una vez la solapa y el traje. Aquí al centro. La solapa del lado derecho. ¿Qué otros personajes conocen flacos, muchachos? Flacos, flacos, flacos. Aparte de Don Ramón y... ¿Quién más se había dicho? Shaggy, el de Scooby-Doo. Colocamos el otro bracito. También primero boceto de esqueleto, del hombro al codo. Acá por detrás y por encima. Del codo a la muñeca.
Ay, le va a agarrar la cara. Voy a tener que modificar un poquito la mano hacia arriba. Palma de la mano. Y de hecho vamos a dibujar primero los deditos aquí. Primero el boceto de esqueleto. Vámonos con la mano. Voy a acercar esta partecita de la mano. Yo lo voy a modificar un poco porque me estorba aquí la cara de Capitana Marvel. Lo voy a hacer hacia arriba. Se marcan los nudillos. Es uno, dos, tres y cuatro. Músculo del dedo pulgar se vería no con mucho volumen, así nada más con un pequeño cuadrito eh, marcado aquí en esta partecita para poder señalar dónde quedaría el dedo pulgar. Nudillo del dedo pulgar y voy a colocar el dedito hacia acá. Es uno, dos falanges, boceto de esqueleto. Si lo quieren hacer igual que yo o si lo quieren hacer como el de la fotografía, el de la imagen de la derecha, pero el proceso es el mismo. Marcamos articulación y forramos el dedito. También se dice que los flacos tienen los dedos así más gordos en la punta, los dedos cabezones. Ahí se concentra mayor volumen. Aquí será el dedito y la uña. Vamos a colocarle las tres falanges en los otros dedos. Aunque en el personaje tiene dos, nosotros le vamos a colocar las tres. Dos y tres. Primero posicionamos todo el boceto de esqueleto. Dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es correcto, es el dedo del personaje, así es. Y yo lo estoy modificando porque si lo hago para adelante le va a picar un ojo. Estoy modificando. La posición es la misma, no se asusten. No se trata de copiar tampoco, chavos. Nada más observen y vean cómo se dibuja. Perdón, marcamos la articulación en cada dedito. Primero el índice, por favor. Articulación con dos circulitos aquí. Al momento de delinear, formamos en la parte interna del dedo, no se marca mucho el volumen de la articulación, pero sí en la parte externa, aquí, ahí es donde se marca. Aquí estoy exagerando un poquito más para señalar dónde se marca y en un personaje más realista se sigue marcando, pero ya no es demasiado, a menos de que sí esté muy flaco, ¿no? Articulación en el siguiente dedito y definimos primero en la parte de arriba, el dedito. Siguiente articulación para el dedo anular. Y aquí nada más definimos la parte superior porque se unen los dos deditos aquí en la misma posición. Y el dedo meñique, ese sí va aparte. Cada uno con articulación bien marcada. ¿Quién tiene dedos flacos, muchachos, ustedes? Que se marque así mucho la articulación. Yo no, mis dedos están normales y chuecos. Todos tenemos los dedos chuecos, ¿verdad? Porque dibujamos mucho o por qué será. Así nacimos, deformes.
Marcamos también la muñeca. De hecho, aquí también podemos marcar la muñequita. Por mordernos las uñas, es por eso que están chuecos los dedos. ¿A poco sí? No sabía, fíjate. ¿Por qué? ¿Qué afecta? O sea, ¿qué afecta morderte las uñas? ¿Quién sabe? A ver, no. Mira, este dedo está bien chueco, mi dedo pulgar, está allá, se va para el monte, mira, se va así. No sé, yo sí nací deforme. Bueno, eso lo dice mi mamá. Ir el dedo pulgar. Hombre, está así, está como gancho. Aquí cuelga una maceta, mira, así, como gancho. Ay, ¿qué pasó con ese dedo, Manuel? Está en curva así. Es por hacer así de que, es que de chiquita hacías mucho de que la promesa del dedo chiquito, de que sí, ganchaban mucho, ¿no? Ahí cuelgas la ropa, ¿verdad? En eso. Yo también aquí cuelgo la ropa, miren, un gancho, así, un ganchito. Por tronarse los dedos también. No, pues yo no me los trueno, fíjense. Yo siempre les digo, de hecho ya tengo mucho que no les digo eso, no se truenen los dedos, eso es malo. Eso sí es en los dedos chuecos. Colocamos la muñeca y la articulación en el codo. Igualito como en los dedos, aquí se marcaría el codo, el volumen del codo. Hacia el hombro, que dijimos que el hombro ya no se alcanza a ver, pero las curvitas simplemente van hacia adentro o un tanto rectas, como gusten, si no lo quieren hacer tan flaco. ¿Dudas, muchachos, hasta este punto? ¿Se entiende la diferencia entre el personaje flaco, personaje gordo? Ahora vamos a dibujar las piernas, que aquí en las piernas pues ya no hay tanta complicación. En la parte de la cadera, muchachos, cuando se dibuja un personaje flaco, en lugar de colocar el volumen de la cadera muy circular, en este caso se puede hacer simplemente con un trapecio o este recuadro en la cadera, ¿sí? Como una faldita, pero es nada más para la división de las piernas. Pierna izquierda, pierna derecha, en ese trapecio, y colocamos el boceto de esqueleto de la pierna derecha primero, de la cadera a la rodilla, puntito para la articulación, de la rodilla al tobillo, puntito para la articulación y el piecito en forma de corbata. Voy a hacer las penitas más cortas por el tamaño o el espacio que me queda en mi hoja. Rodilla, tobillo y el pie. Como una corbatita, ¿ya viste el piecito? Y aquí de manera muy sencilla, como en los dedos, marcamos la articulación de la rodilla y del tobillo. Rodilla y tobillo. Al momento de delinear, primero voy a marcar la piernita izquierda. Aquí la parte interna, ¿cómo se llama? La corva detrás de la rodilla. Esta no lleva volumen. Donde sí lleva volumen es al frente, sobre la rodilla, sobre el huesito de la rodilla. Pero repito, en personajes flacos se marca hacia afuera la articulación. El chamorrito nada más una pequeña curvita así bien simple. Muy bonita esa canción. Mientras terminamos el dibujo, mientras déjenme le subo tantito. Todos con los encendedores arriba.
Bonito se ríe. Nomás tú me sigues la corriente, Mariana. Todos los demás, es que todos los demás se concentran mucho en el dibujo, por eso. Vamos a terminar la piernita y el pie, por favor. Aquí ya no hay mucha explicación, simplemente seguimos la formita del volumen del pie y el diseñito del zapato flaco. Vamos a colocar un par de sombras para darle un poquito de volumen, al menos en los zapatos. El video de He-Man con esa canción no lo he visto. Ahorita lo veo. Sombreamos la piernita. Aquí vamos a sombrear todo, muchachos, por favor. Si le quieren poner el bastoncito, ahí nos falta el ombligo. Ahí está el ombligo. Trajecito por detrás. La cola de pingüino. Terminamos de sombrear nada más esta parte, por favor. Y si le quieren agregar, repito, el bastoncito, aquí ya nada más por encima, la manita que va hacia abajo, le colocamos el brillito, esferizamos un poco de manera muy sencilla y el piquito hacia abajo. Elvis, cuando terminen hasta ese punto, por favor. Ah, el collarcito de los
Tiene dos colmillitos, ¿no? Como que dos garritas aquí. También lleva dos triangulitos en esta parte. El collarcito de línea negra y el bastoncito para que se lo agreguen, por favor. Y Elvis, cuando terminas este punto, por favor, mientras terminan, me traigo la otra imagen. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Dígame, Itzel, para los retratos de personas en realismo, mencionas, es que en realismo es lo mismo, les digo, sí, o sea, no nos concentramos en los rostros, porque ese es un tema más de la complexión del cuerpo, pero en el rostro como tal, hay que buscar también muchas referencias de cuando se trata de un personaje flaco. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar este ejemplo, es un concepto en 3D, pero si te fijas también se marca muchísimo el huesito de todos lados, tanto de la barbilla, de los pómulos, lo que le decía de la hendidura en los ojos, las orejitas, todo el cráneo en general, pues se marca mucho el cráneo, ¿no? El hueso, pero es ya un concepto más realista. Aquí yo quiero enfocarme más en la complexión del cuerpo. Sí, pero ahí nada más también es observar muchísimo esa parte de la diferencia o la similitud entre el cráneo, una calavera, un cráneo como tal, y ya forrarlo con la pielecita, pero es simplemente esa parte de observar. Vamos a pasar al siguiente, muchachos, en donde vamos a traducir, por favor, ahora un personaje un tanto chaparro. Los personajes chaparros exagerados, por ejemplo, de algunas películas, no sé cuántos de ustedes hayan o recuerden un poquito algún personaje chaparro. Duendes, por ejemplo, principalmente algún duende, los hobbits, y característica de ese tipo de personajes son las piernas cortitas, las piernas cortas y el tallito un poquito más grande. Les voy a traer este ejemplo, no sé cuántos de ustedes recuerden la película de Unidos. Ese es un concepto de personaje de antes de definir como tal los personajes de la película de Unidos, que son dos elfos. Primero construyen un diseño de personaje y aquí, por ejemplo, al hermano mayor lo hicieron un poco más chaparro. Ya en la película se muestra un poquitito más alto, le alargan las piernas, lo hacen ver más altito de acuerdo a su hermano, pero esa es una de las características esenciales para personajes chaparros, extremidades cortitas. Vamos a intentar hacerlo. Si te fijas, no hay mucho, a menos de que sea un personaje flaco y chaparro, pues ya se vería muy exagerado, pobrecito, ¿no? Flaco y chaparro, imagínate. Mejor chaparro y gordito. Pero bueno, es que es más común ver un personaje chaparro y gordito, porque todo se hace chiquito, ¿no? Pues vamos a intentar hacer este ejemplo, en donde obviamente también primero el tamaño también a comparación de otro, para que se vea chaparro, más chaparro. Hay que tener comparación también sobre otro ejemplo o objeto que tenga a un lado. Colocamos, por favor, el círculo principal del rostro, la barbilla. Aquí como está el personaje gritando, lo colocamos pegadito, ovalado y la línea de los ojos hacia arriba. Y la estructura del cuerpo básicamente es corta la distancia entre cada extremidad, entre cada articulación más bien, del hombro al codo, línea cortita, del codo a la muñeca, cortito, de la cadera a la rodilla, corta el espacio.
De la rodilla al tobillo corta el espacio también. Marcamos un poquito la formita de la oreja y el diseño del cabello. Aquí vamos a intentar hacer un ejemplo muy sencillito del cabello. El cuello se vería muy poquito. Personajes chaparros también se esconde un poco el cuello. El cuello es corto. Aquí diseñamos el cuello. ¿Sí? Cuello corto. Todo va a ser cortito. Pero las principal características son las piernas cortas, a diferencia, repito, del personaje alto, un personaje chaparro, las piernas cortitas y el personaje alto, las piernas largas. Del cuello hacia la cadera, marcamos una línea para el centro del pecho. Se alcanza a ver un poquito la pancita, pero independientemente de eso, hacemos una sola figurita, como cuando se dibuja un niño, precisamente como cuando se dibuja un niño, no se define tanto el pectoral del abdomen, no, es más una sola figura, de los hombros hasta la cadera, una sola figurita. Muy similar a un niño o una niña, así con la pancilla, ¿no? Pero una sola figurita de los hombros a la cadera, ¿sí? Cortito, pero con una sola figura, simplificando un poquito más. Ahora, aquí del hombro primero que va con el brazo hacia arriba, colocamos con cilindros y estos van a ser como latitas, no de atún, pero unas latitas un poquito más grandes. Del hombro al codo, en lugar de colocar un boceto de esqueleto, que sí podemos colocar también el boceto de esqueleto, pero sería la distancia cortita del hombro al codo, del codo a la muñeca. Más que eso, son posiciones cilíndricas o formatos de figuras con volumen del hombro al codo. Del codo a la muñeca también se observaría aquí el volumen del antebrazo, pero para un ejemplo más práctico también se construye con un cilindro hacia la muñeca. De hecho, aquí le podemos colocar el brazalete. La manita en puño cerrado también, un pequeño rectángulo horizontal hacia la derecha. Pero repito, con figuras cortas. ¿Qué personaje que recuerdan alguna película que sea chaparro? Hobbit, los Hobbits del Señor de los Anillos. Pues los enanos también de Blancanieves. Ándale, Pablo, el de los Picapiedra. ¿Qué otro personaje chaparro? No, no que sean, o bueno, pues es que también los duendes y pues son chaparritos, ¿no? Los gnomos de Gravity Falls, es correcto. El señor Smith de Peter Pan, el señor de Op, el señor Fredricksen, el señor, la mamá de Odin, Pablo de los Bacardigans, Mike Wazowski, no, ese es un, es una bola con patas nada más. Aunque bueno, pues sí está todo chaparrillo, todo cortito. Brazo de la derecha, muchachos, del hombro al codo, del codo a la muñeca. Aquí incluso ya podemos dibujar del codo a la muñeca en un embudo, más que un cilindro, es un embudo. Sí. Cortitos los trazos, extremidad corta. Aquí dibujamos la manita primero en la palma. Vamos a dibujar primero esta mano. Primero está en la parte de la palma, este pequeño ovalito horizontal en diagonal. Luego cada dedo nos conviene primero ubicar los cuatro nudillos o el origen de los cuatro dedos. Dedo meñique. Vamos a dibujar un dedito más normal con recuadros.
Practicamos también las manos, fíjense. Uno, dos y tres. Tres falanges. Dedo anular. Uno, dos y tres. Dedo medio. Uno, dos y tres. Dedo meñique. Perdón, índice. Uno, dos y tres. Y el dedo pulgar acá está por detrás. Con dos falanges únicamente. Muy bien. Extremidades cortas, sin tanta distancia. Si te fijas también, la cabeza es grande. En relación al cuerpo, para que sea un personaje chaparro, la cabeza debe de ser grandecita en relación a todo el cuerpo, que eso nos va a salir por automático. Dibujamos el otro de la otra manita de aquí arribita, desde el pulgar primero, por favor, con las dos falanges dobladitas. El dedo índice está un poquito más hacia arriba. Uno, aquí puros cuadritos, estos son puros cuadritos. Primera y segunda falange. Primera y segunda falange y del dedo meñique, primera y segunda falange. Bueno, no sé cuántos de ustedes, pero a mí me gusta mucho ver ver y practicar ese tipo de diseños. Cuando los bocetos de los personajes de una película están en previa creación, a mí me gustan muchísimo cómo se ven. No sé cuántos más de ustedes también les guste ver ese detrás de o el proceso antes de una película donde se diseñan los personajes, donde se caracterizan todo el detalle en películas, personajes y demás, fondos, eh, y eso marca precisamente la idea de todo lo que vemos después. Vamos a colocar las piernitas y aquí, por favor, las piernitas cortas, muchachos, cortas. Colocamos un pequeño triangulito para la división de las piernas, como un calzoncillo. De la cadera a la rodilla, piernita corta. Aquí la rodillita la podemos colocar ligeramente cuadradita. De la rodilla al tobillo, aquí el chamorrito, pues hay un ovalito, pero también el cilindro de la rodilla al tobillo es corto, por favor, corto. Y el piecito. Un zapatito, ahí la tienen zapatos chidos. Tiene los Adidas de concha, los chidos. ¿Quién tuvo de esos muchachos Adidas de concha? Yo no, fíjate, estaban bien caros. No, me gustaban cómo se veían. Hubo un tiempo, parece pan, parece un volcán, ¿no? Pan dulce. Otra piernita de la cadera a la rodilla en un cilindro corto y la rodilla del lado derecho. El chamorrito y el cilindro hacia el tobillo y el piecito ligeramente a 45 grados. Si lo conceptualizamos con un objeto de volumen, sería esta cajita. Así, esta cajita a 45 grados. Pero repito, piernas cortas.
extremidades en general cortitas. Y termino de diseñar un poquito el zapatito, el calcetín o el calcetón hacia antes de la rodilla, el pantaloncillo, con un poquito de volumen. No se le ve el ombliguillo, pero casi. Diseñamos un poquito la bolsita, el chalequito, por atrás y por encima, la solapa de igual manera. Y colocamos ya para terminar el diseñito, o bueno, el diseño de los ojos también nos faltó, pero ese ya es súper sencillito. Los ojitos aquí juntos. La ceja con un grito de guerra, ¿no? Levanta la mano quien vio esta película de Unidos. Sí, está bien padre, ¿no? Película. Está muy bonita. Es de Disney, ¿verdad? O de DreamWorks, no, ¿verdad? De Disney. Unidos se llama. Son dos hermanos. Son dos hermanos que pierden a su papá y al final se mueren. Ah, no es cierto. Ah, no es cierto, muchachos. Vean la película, está muy bonita. Sí, es de Disney, está muy padre. Son dos elfos, son dos hermanos. Colocamos el cachetito y pues bueno, ya todo el detalle que le quieran agregar, repito, ese solamente es un concepto del personaje en donde las características principales para mostrar el cuerpo principalmente, mostrar el cuerpo, normalmente en una película, al inicio de las películas siempre te muestran de pies a cabeza el personaje principal, de pies a cabeza, te lo presentan y te describen un poquito con su vestimenta, con su actuar, con en general el diseño de todo el personaje con la primera vista en la película. Vamos a terminar con el siguiente. Y en el siguiente, muchachos, es un personaje alto, pero este no lo vamos a copiar como tal. Vamos a intentar hacer una versión alta de otro personaje. Puede ser cualquiera. Déjenme les muestro el diseño. Elvis, por favor, cuando terminen hasta este punto. Muy bien, muchas gracias, Diana. En la característica del siguiente, por favor, vamos a tomar el ejemplo de ese que acabamos de hacer, que la característica es un personaje corto. Y les voy a mostrar este, por favor, que es un personaje muy normal. Lo vamos a intentar modificar solamente con una talla alta en las piernas y generar un personaje alto. Aquí, ¿cómo creen ustedes que se ve? ¿Chaparro, proporción, tamaño mediano o alto, muchachos?
¿Cómo lo ven en este ejemplo? Es un personaje ligeramente chaparrito, ¿no? Entre mediano y chaparrito. Las piernas no son tan grandes. Ahora vamos a intentar modificar, modificar absolutamente todo el personaje colocando las piernas altas. Toda la parte superior va a quedar del mismo tamaño. Lo que va a cambiar va a ser las piernas. Así que dejen espacio suficiente, por favor. Si lo van a hacer, ese de preferencia pongan la hoja vertical, pongan el espacio de la hoja vertical y de todo el espacio de tu hoja, muchachos, de todo el espacio de su hoja, dividan a la mitad, por favor. Dividan a la mitad de todo el espacio de su hoja. Y vamos a intentar colocar un poquitito más arriba de la mitad el inicio de la cintura. Es decir, todo esto va a ser para el cuerpo y cabeza y el resto va a ser para las piernas, para poder adaptarlo, modificar y dejarle espacio suficiente para las piernas. Vámonos hacia arriba, por favor. Ese está bien padre porque no tiene ojos. No nos vamos a detener tanto en los ojos. Si le quieren modificar también lo que gusten, adelante, ¿eh? Se pueden modificar también todo lo que quieran. Vamos a intentar hacerlo un personaje alto, alto, flaco, alto, gordo, tú decides también, pero la característica esencial, repito, es el tamaño de las piernas. Colocamos la mitad del rostro, la línea de los ojos, la altura del cuello, un poquito alto también. Trapecios y el cabellito cubriendo el rostro. Orejitas de elfo u orejas normales, como gustes hacer. Ahora, en la parte del pectoral, aquí colocamos una línea diagonal, la parte superior, la parte inferior del pecho. Si lo quieren hacer más fuertecito, sería la espalda más alta, más ancha, perdón. Recuerden que para un personaje masculino, el trapecio es más ancho hacia los hombros, más delgado hacia la cadera. ¿Correcto? En un personaje femenino sería al revés, sería más angosto en los hombros, más ancho hacia la cadera. Ese sería el personaje femenino. Aquí, antes de dibujar los brazos, primero terminamos aquí el pectoral, la espalda alta y la cintura. Un poquito el centro del abdomen. Y de aquí comenzamos desde la parte de la cintura o cadera. El diseñito la faldita es como tipo vikingo escocés. El diseñito de la faldita aquí en la cadera. Y el alto de las piernas, muchachos. El resto, aquí primero colocamos un pequeño recuadro en el taparrabo para señalar la cadera, en la faldita. Y todas las piernas tienen que ser altas, abarcando todo el espacio que quedó hacia abajo. De la cadera a la rodilla, de la rodilla al tobillo y del tobillo el pie. Con esto diferenciamos muchísimo y también si lo quieres hacer ver más alto, pues es más flaco también. Aunque repito, puede ser un personaje gordo, pero con las piernas larguísimas. Y también puedes hacer esa característica del personaje alto y gordo. El piecito hacia la derecha
perdón, hacia la izquierda, y con esto ya cambia todo. Pero repito, en personaje largo, la parte superior de la cadera a los hombros se mantiene igual, eso no crece. Lo vemos muchísimo, no sé cuántos de ustedes recuerden algún diseño de modas, por ejemplo, que de hecho una vez tuvimos una clase como este, miren, los diseños de modelos, los diseños de personaje de moda o de en general de vestimenta, accesorios, ropa en general, son diseños largos y altos, pero la altura depende de las piernas y el cuello, al menos en esos personajes femeninos, de las piernas y el cuello. Entonces, aquí lo que quiero aplicar es una modificación en donde un personaje natural o normalito, si le alargamos las piernas y un poquito el cuello, se ve ya como un personaje alto, a diferencia del personaje chaparrito, que las piernas son cortitas y el cuello pequeño también. Y podemos hacer un montón de versiones. Completamos parte de la pierna. Le voy a colocar la faldita. Acuérdense, muchachos. La falda debajo de la rodilla, por favor. Debajo de la rodilla. Bien propio, ¿eh? ¿Qué es eso? Anda enseñando pierna. No, abajito de la rodilla. Colocamos aquí el chamorrito y el diseño de la piernita, pues en la bota puede ser. El diseño de la botita puede ser el personaje flaco también, pero más que el, repito, la anatomía natural es una modificación en donde abarcamos más espacio para la pierna. Y aparece el hermano mayor del mismo personaje. Como cuando... Ah, pues de hecho también en diferentes películas, no sé, cuando hay personajes así repetidos o varios personajes de lo mismo, varían a veces en alturas, ¿no? Diferentes soldados, los minions, incluso también hay unos más altillos que otros. Aquí completamos la puntita del pie. Si le quieren agregar un poco de sombra, volumen o mayor detalle. Y ya para terminar, lo que también nos ayuda a generar un cuerpo largo y alto es los brazos. Dibujamos primero el bracito de la derecha. Hombro. Del hombro al codo, la figurita larga. Dibujamos el codo. Del codo a la muñeca, el óvalo del antebrazo largo también hacia la muñeca y la manita. ¿De acuerdo? Brazos largos, piernas largas, a diferencia del anterior, que son brazos cortos, piernas cortas. Me parece esa canción también. Dibujamos la manita y las hachas. O bueno, en lugar de las hachas, no sé, puedes ponerle dos tenedores o algo. Pinche.
Este tipo de dibujos, muchachos, repito, lo que se utiliza muchísimo para poder crear. Antes de darle definición a un personaje, necesitas hacer diferentes versiones, como en la creación de personajes. Tienes que dar una descripción de cómo es el personaje: alto, gordo, chaparro, flaco, fuerte, eh, jorobado, muy dinámico, y realizar diferentes dibujos o conceptos del personaje donde la posición o la forma del cuerpo varíe dependiendo de la actitud del personaje es lo que le queda. Si es un personaje muy valiente, por ejemplo, pues tal vez puede ser alto y fuerte. Pero si es un personaje débil o temeroso, pues puede ser un personaje chaparrito, jorobado, no sé. Va a depender muchísimo de que si es un personaje malvado, honestamente no le conviene mucho un personaje gordo, porque los gordos son con curvas y las curvas son de personajes buenos, a menos de que lo combinen. Ay, ¿cómo se llamaba el personaje? Ah, ya me acordé. El de mi villano favorito, cuando llegan a un cuartel y luego está el señor Pietracerón y luego los minions de que se empiezan a reír. Pietracerón es un personaje gordo, pero con las orejas y la nariz picudilla o triangular. No es cierto, de hecho ese era el bueno, el otro, el papá de Vector. ¿Se acuerdan del papá de Vector? Creo que fue en la primera película. Sí, ¿no? No fue en la primera película de mi villano favorito. Vector, el papá de Vector era el dueño del banco de villanos. Y ese es un tipo gordo, pero con las cejas triangulares, las orejas picudas, la nariz picuda y todo con triángulos. Aunque es un personaje grande y gordo, déjenme les muestro aquí el personaje mientras lo terminan. Ahí ya son las 12:30. Este de aquí, muchachos. Este que les digo es el papá de Vector. Ese sí es un villano, a menos de que lo vean. Ah, se puso el video. Pero bueno, es este personaje de aquí. Que si te fijas es gordo, pero tiene las orejas, las cejas y el pelillo así triangular. Ese es cuando un personaje villano es gordo. Pero gordo y fuerte, tampoco es así como que gordo, así todo. Y aquí, por ejemplo, el personaje de Vector es un personaje chaparro, extremidades cortitas, panzoncillo, pero con extremidades cortitas. Y el pie traserón, a ver, vamos a buscar el pie trasero. Ese es el pie traserón. ¿Se acuerdan de la película? Bueno, muchachos, espero que les haya gustado. Y hayan comprendido un poquito el concepto. Ah, el del macho, es correcto. El macho. Está bien padre ese personaje también. Y es mexicano. Y el pelillo en pecho, ¿no? Cuando se pone así el trajecillo. El pelillo en pecho. ¿Cómo era cuando lo describe, ¿no? De que, oye, ¿cómo moriste? De que, oh, el macho murió de la manera más macha posible. Se amarró a un tiburón y se lo lanzó por un cohete hasta caer en un volcán. La manera más macha posible de morir. Pero bueno, es otro personaje, pero ese es un personaje más de luchador, muchachos, de esos de los luchadores mexicanos, ¿no? Clásicos, que están así chaparros gordos, pero fuertes, ¿no? Fuertes y gordos. Pero bueno, de esos hay muchísimos ejemplos. Firmen sus dibujos, firmamos los dibujos. ¿Cuál les gustó más, muchachos? El primero, el segundo, el tercero o el cuarto en piernas largas. Mi nombre, Alberto Huichín García.
Espero que les haya gustado. Hice el primero y el tercero, todos. A mí me gustó mucho este de la Capitana Marvel, gordilla. Y este último, pues era un reto nada más para adaptar a cualquier personaje, independientemente de la complexión, ¿no? Dice, qué lápiz, ¿cómo que qué lápiz? Que bueno, es que hay diferentes tipos de lápices. El HB es el tradicional, el normalito. Sí, el HB, no HD. Muchos ponen así HD, de High Definition, el lápiz de alta definición. No, 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 es HB. Sí, recuerden que es hard, duro, y black, de negro. Ese es el intermedio. Después ahí con la letra H, que yo recomiendo un 6H para los tonos claros. Y para los tonos oscuros recomiendo un tono 6B. Es 6H, HB y 6B. Son los tres que recomiendo, los principales. Sí, pero el que siempre utilizamos es el HB. Muy bien, con ese podemos hacer tonos claros, medios, oscuros. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Itzel, por la pregunta. Gracias, muchachos. Nos vemos el día de mañana. ¿Qué día es mañana? A ver, hoy es miércoles, mañana es jueves. No, pues no, creo que les iba a dar un aviso, pero ya se me olvidó. A ver si mañana me acuerdo. A ver si no era para mañana. Si no, pues ni modo. Cuídense, nos vemos mañana.